Bueno, muy bien. Vamos por esta segunda parte de la explicación. Nuestro objetivo es llegar a la idea de cómo planificar y gestionar clases desde una mirada obviamente pedagógico-didáctica en términos de la virtualidad, ¿eh? Es decir, reitero, lo que ustedes vivieron como estudiantes durante el año 2020 y están viviendo durante el año 2021, pensarlo desde el protagonismo de la planificación y la gestión de esas clases. Muy bien, como ustedes verán en este esquema, espero que se entienda, en la parte superior nos aparece, por un lado, la institución educativa hacia la integración de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué implica esto de la institución educativa posicionada en este espacio que es el objetivo que tiene esta charla con ustedes? Bueno, educar para una sociedad del conocimiento. Bien, esto está instalado en lo que dijimos en el módulo anterior, una sociedad informacional, ¿sí? Que tiene obviamente un doble vínculo con la tecnología, por un lado, y lo que llamamos tecnología de la información y la comunicación, y obviamente con una sociedad y cultura que se han globalizado. Estos temas, como ustedes verán acá, yo hago la referencia de Castells, que es el teórico fundamental al que estamos aludiendo. Entonces, esta sociedad y cultura global, como dijimos anteriormente, está de alguna manera patentizada en las redes sociales, en el consumo y en todas las actividades productivas y comerciales que se establecen a partir de vínculos en la red, en un entramado global y en un entramado informacional. Bien, este entramado cultural tiene obviamente vínculos con la tecnología en el plano de lo que dijimos que impacta en la educación desde el punto de vista de que la educación del nivel secundario prepara para la inclusión en un proceso de empleabilidad, es decir, el trabajo y la educación están vinculados porque nuestros egresados van a un proceso de inclusión o preparación para el trabajo futuro. Desde ese sentido, tenemos que pensar la producción, la organización, la distribución de todo lo que se prepara en la sociedad, de lo que se produce en la sociedad, tanto sea bienes o servicios, de manera automatizada. ¿Esto qué genera desde el punto de vista del trabajo? Bueno, que nuestros egresados tendrán que estar preparados para una demanda con nuevos saberes. Esa demanda de nuevos saberes implica un grado de flexibilidad necesario para estar aprendiendo nuevos conocimientos, nuevos procesos complejos y cambiantes en el tiempo, de obviamente una amplitud que hace totalmente peregrina la idea de registrarlos, memorizarlos, guardarlos, y que entonces tendrá que tener por parte de nuestros egresados una capacidad creciente de análisis y de selección de lo necesario. Y aplicación solo de aquellos saberes que son relevantes en el contexto en el que se esté actuando. Bien, vamos de nuevo a las TIC, en este caso, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación generan un entramado cultural, ¿no? Esa comunicación e información implica, por vía de todos los que acceden a un dispositivo, quien no tiene un celular, a una educación no formal, que ya no es la educación no formal que daban los medios, el cine, el contacto con la sociedad expandida, sino que tiene que ver desde una posición individual, como dije antes, con un montón de plexos cotidianos que implican la vinculación en redes sociales con individuos que no conocemos y que circulan, fluyen, generan nuevos datos y que obviamente tenemos que tener en cuenta como algo extendido a nuestros estudiantes, paralelo a la educación que reciben en forma formal, permítame la redundancia, en las escuelas. Muy bien, vamos a dejar por acá este recorrido y vamos a volver a ir a la parte superior, ¿no? Bien, como dijimos anteriormente, la sociedad del conocimiento a nosotros nos impacta desde el punto de vista de
los desafíos educativos, ¿no? Acá fíjense que hago referencia a un teórico español, Area. La sociedad informacional tiene una red global, la web, y esto genera una hiperconectividad, como dijimos antes, y una instantaneidad. Esto, la hiperconectividad y la instantaneidad, perdonen, obviamente son beneficios, actúan en el sentido de las posibilidades de penetración de la búsqueda del conocimiento al que todos nosotros podemos acceder. Esto debe posicionarnos, reitero, como dije en la clase anterior o en el módulo anterior, que la posición, por lo menos que tiene la cátedra y los autores que yo le estoy refiriendo, es que los que nos dedicamos a la educación no podemos tener una posición tecnofóbica, es decir, rechazar las posibilidades que nos presenta la tecnología de la información y la comunicación y decir que el contacto humanitario, personal, presencial, físico, tiene valores que no necesitan de la tecnología de la información y la comunicación. Esto sería una posición errónea, en tanto desecha todo el aspecto de el proceso de la sociedad, que es contextual, y que no estaría abrazando la propia vida ni los propios saberes que los estudiantes traen a clase. Esto por un lado de una visión de sentido común general. Ahora, desde el punto de vista estrictamente docente, la preparación de cualquier docente implica incorporar los mecanismos de mejora, los mecanismos de penetración de todos los recursos didácticos que podamos emplear. Es decir, alguien que presenta en la pizarra un esquema hecho con tiza está obviamente retrasado con respecto a quien tiene un proyector. Y el que tiene proyector hoy está retrasado con respecto al que puede directamente presentar algo previamente buscado a dispositivos de los estudiantes, por razones que son innecesario de comentar acá, por la precisión, por la instantaneidad, por la economía de recursos, ¿no? Y también por la precisión y la cantidad de recursos que podamos usar. Ahora, también es cierto que no podemos ser agentes de la tecnocracia. No todo es resuelto por estos mecanismos de recursos instantáneos, de registro y de posibilidades. Si no tenemos qué decir, si lo que tenemos que decir es irrelevante, es insignificante, por más que tenga imágenes precisas, por más que esté presentado, por más que sea instantáneo, no será educativo. Así que la centralidad del proceso pedagógico didáctico es personal. Los docentes y los estudiantes seguimos siendo el centro del proceso educativo. Por lo tanto, no hay resolución mágica de todos los problemas educativos a partir de la tecnología y tampoco solo es la relación de los individuos que enseñan y los que aprenden lo que compone la educación. La educación tiene recursos que mejoran, extienden, intensifican el proceso de adquisición y de expansión de lo educativo, como fue en cada etapa, ¿no? Bueno, entonces, esto es de un marco, si ustedes quieren, filosófico. Ahora, en el centro del esquema, el centro justamente es este, lo que tenemos que reconocer es que la educación está impactada. La educación se ha visto impactada y vamos a marzo de 2020. La educación fue impactada, en este caso por la pandemia, que actualizó lo que nosotros no habíamos podido intensificar o catalizar de lo comenzado en la Argentina. Recuerden que a partir del 2010-2011 hubo un proceso de expansión en la escuela secundaria con entrega de netbook que no llegó a formalizarse en un sistema ampliado a todo el país, que tampoco dotó a las instituciones educativas de buena conectividad y que quedó olvidado y que después fue relativizado por una nueva administración que concibió el proceso de avance y modernización de mejora desde un lugar distinto. Ahora, lo que estamos viviendo hace por lo menos 15 años en Argentina es que introducimos cambios que no han llegado a ser ni lo extendidos ni lo intensos como para corporizarse como una nueva realidad. También tenemos una pauperización social en los últimos años que ha ido en contra de la posibilidad de que los estudiantes y los docentes actualizaran sus posibilidades materiales para este marco de educación con tecnología
de la información y la comunicación. Muy bien, vamos a ver cuáles son estos impactos que genera la educación. Bueno, por un lado, hay desajustes en el sistema de formación. Es decir, tenemos que asumir que así como estamos haciendo nosotros en este momento, la preparación de los que van a gestionar la educación está atrasada. Después tenemos desajustes por hipertextualidad. Es decir, hay desajustes de distinto calado, ¿no? En este caso, los desajustes por hipertextualidad tienen que ver con una hiperrealidad, es decir, con concebir los procesos de la tecnología, de la información y la comunicación como posibles de leer. Es decir, la lectura, la comprensión, la asunción de los modelos de hipertextualidad son distintos a los modelos de alfabetización académica de la lectoescritura básica. Ahí hay elementos propios de los formatos de la tecnología de la información y la comunicación. Bien, todos tenemos nuevas exigencias formativas, esto está claro desde el punto de vista de la operatividad, para no llegar al tema de la brecha digital. Tenemos además un problema que es la saturación informativa. ¿Cuáles serán los procesos relevantes, sustanciales para llevar a cabo? Hay una inadaptación del sistema por la velocidad que adquiere el proceso de renovación de la tecnología de la información y la comunicación con respecto a los niveles de incorporación que tiene el propio sistema. Y después dijimos que está en el analfabetismo tecnológico, que responde a una gran cantidad de procesos, pero que en general parten de la desigualdad, básicamente, de dispositivos de conectividad por variados procesos, ¿no? En nuestro caso no es por desconocimiento de la necesidad, sino por, en este caso, el planteo del proceso socioeconómico general. Desde otro lugar, la sociedad global dijimos que produce homogeneización, es decir, uniformismo cultural. Entonces tenemos por un lado el problema de la desigualdad que trae brecha digital, algunos que saben manejar, consumen, compran por los medios, por las redes, actúan y pueden incorporarse a un proceso educativo de este tipo, y otros que, perdonen, y que pudiéndose incorporar, se van uniformando, se van homogeneizando, y en otro caso algunos que no acceden, ¿no? Bueno, esta doble vía de procesos complejos se está dando hoy en el sistema, aunque en el caso de la Argentina, básicamente por la masividad de los problemas de carencia material, hemos estado más instalados en el problema de la desigualdad. No obstante, es bueno que como docentes empecemos a pensar que los modos de comportamiento, los modos de consumo, los modos que tienen las manifestaciones culturales de los grupos pubescentes, adolescentes y jóvenes, comienzan a tener los rasgos de los formatos que se viralizan, ¿eh? Porque son los mismos formatos que se viralizan a través de las redes los que después terminan en los medios masivos de comunicación y terminan siendo, como se dice hoy, tendencia. Bien, avancemos por otro lugar. ¿Qué pasa con la institución educativa hacia la integración? Bueno, lo que uno propone desde una mirada genérica, sistémica, es que tiene que haber un proyecto educativo digital. Es decir, las instituciones tienen que tener un proyecto para incorporar una educación digitalizada. Esto lo propone una autora que se llama Snaola. Bien, por lo tanto tendremos un proceso de integración de la tecnología de la información y la comunicación en distintos planos en las instituciones, ¿no? Bien, espérenme un segundito. Bueno, vamos a ahí, espero que se vea mejor. Muy bien, vamos a la parte entonces, la parte.
Bien, ahí estamos. Entiendo que ahora sí se ve la parte Bueno, entonces el proceso de integración TIC para toda institución implica un proceso estratégico donde se ven las líneas medulares del nivel primario, secundario, terciario, universitario, en el cual tendrán que operativizarse, disponerse de manera organizacional un nuevo sistema de comunicación, de vínculo entre los docentes, de planificación, un nivel de dotación tecnológica que tendrá que tener, obviamente, servidores, conectividad, dispositivos organizados de manera tal de que operen convenientemente. Una integración cultural, es decir, todos los docentes tendrán que estar convencidos de no ubicarse ni en la tecnofobia ni en la tecnocracia, y tendrá que haber una preparación, una profesionalización de los docentes en términos de este nuevo marco educativo. Muy bien. Después partimos acá a la mirada de cómo se gestiona escolarmente e integralmente la tecnología, la información y la comunicación, ¿no? O sea, una gestión escolar integral o de integración de las TIC. Bueno, acá vamos a tomar como referencia una autora que se llama Nobile. Bien, como les dije antes, es importante que tengamos en cuenta que toda esta gestión escolar, aunque sea la implicación de la tecnología, la información y la comunicación, tiene que tener una centralización didáctica, ¿no? Esto lo repiten autoras muy importantes como Edith Lewin, Mariana Maggio, ¿no? Son referentes de la tecnología educativa. No hay nada que pueda hacer la tecnología por sí misma si no tenemos que enseñar. Bien, ahora, centrémonos en qué es la tecnología educativa. Bueno, la tecnología educativa obviamente es una ciencia puente. Es una ciencia puente que tiene teorías, que explica los sistemas. Es una teoría que parte de concebir la comunicación, dotarla de rasgos, eh, y que está vinculada con la psicología cognitiva. Entonces, como ciencia puente, la tecnología educativa se vincula con la teoría de sistemas, se vincula con la teoría de la comunicación y se vincula con la psicología cognitiva. Por lo tanto, en este plano, la psicología cognitiva le dirá a los que trabajan desde la tecnología, pensando la educación en este plano de novedad, en qué medida las imágenes, en qué medida un marco sincrónico, en qué medida la nueva operación desde esquemas digitales que no implican la psicomotricidad en un plano de registro, que no operan la verbalización en un encuentro persona, cara a cara, tendrán una nueva forma de internalización, de subjetivación, es decir, cómo los estudiantes incorporan los conocimientos a partir de estos métodos, este tipo de vínculos, este tipo de operatividad. Bueno, esto nos lo dirá la psicología cognitiva. Ahora, después tenemos una teoría de la comunicación. ¿Quién es el emisor? Los canales, el vehículo que lleva la información operan en los sentidos, en nuestra memoria, en nuestros registros, en nuestros esquemas que se van componiendo de la misma manera que como aprendíamos en el sistema tradicional, seguramente que no. Y por último, la teoría de sistemas, es decir, en qué medida podemos pensar la educación en los planos de la nueva conformación y vincularla o compararla con los esquemas anteriores. Bien, bueno, desde este lugar, obviamente, esta tecnología educativa se pone en contacto con lo que nosotros ya tenemos. Los conocimientos, los saberes, los principios, las teorías, las leyes que tenemos que trasladar al aula como matriz de lo que queremos enseñar. Pero no, repito nuevamente, desde ese lugar Maggio nos dice, el centro es la didáctica. Muy bien. Vayamos ahora a pensar la tecnología educativa, obviamente que está vinculada con el proyecto educativo digital, que hace uso de la tecnología educativa como principal herramienta. Y pensemos la tecnología educativa en términos de el desafío educativo general en este mundo de la sociedad informacional. En principio, lo que nos dice autores como Fulan
es que necesariamente los procesos de formación del profesorado, los que nos estamos preparando para oficiar como docentes del tiempo que viene, tenemos que pensar en nuevas pedagogías. Esas nuevas pedagogías, ¿qué tramado tienen? Es decir, ¿cuáles son los nuevos rasgos de la nueva pedagogía? Bueno, Fuller la llama aprendizajes en profundidad y dice que si pensábamos en el protagonismo de los estudiantes antes, ahora ese protagonismo tiene que convertirse casi en una autonomía. Es decir, los estudiantes aprenderán en red, aprenderán desde una mayor autonomía haciendo uso de la tecnología educativa desde la selección, la búsqueda y el aporte a la clase de un montón de conocimientos, saberes, vínculos con la realidad que los tienen expuestos en los mismos canales que ellos visitan para el ocio, la compra, el consumo, la vinculación, la comunicación con los demás. Obviamente, acá habrá un proceso de selección, de búsqueda, que implica que la formación en las escuelas tiene poco que ver con las redes, con el consumo, pero el mecanismo de conectividad, la operatividad, implica la necesaria autonomía de nuestros estudiantes, ¿no? El vínculo, la relación entre el protagonismo docente y el protagonismo de los estudiantes cambia, según Fulan, eh, fundamentalmente. A partir de esta posición, lo que dice Fulan es que los estudiantes que se incorporan al proceso educativo en estos años tienen que tener de parte nuestra una mirada en competencias eh, de la creatividad, de la flexibilidad, de la innovación, de la autonomía, mucho mayores a los que nosotros le solicitábamos en el aula tradicional, en donde había una cierta heteronomía, es decir, había un marcado direccionamiento al protagonismo del docente, que era el que consignaba las actividades, el que dejaba una marca respecto de cómo continuar. Bien, Maggio nos dice que hay habilidades propias del siglo XXI, que son un poco las que acabo de decir, ¿no? La creatividad, la innovación, la flexibilidad, la curiosidad. Eh, bueno, la tecnología educativa también debe ubicarse, según otro autor que es Burbules, en algo que hasta ahora era por lo menos desconocido, lo que llamamos aprendizaje ubicuo. La posibilidad de estar en muchos lugares a la vez y aprender de esos lugares cosas nuevas, enmarcadas en relaciones nuevas. Por ejemplo, el hecho de que yo les esté dando clase a ustedes y a la vez tenga otra máquina prendida, y esté operando alternativamente, o que en el celular también tenga un chat y que pueda estar conectado a una red social, y que cuando salga de esta operatividad algo se siga grabando o me siga dando información, eh, todo a la vez implica varios niveles desconocidos por lo menos en los procesos de comunicación, de información y de educación antes de estos procesos. Bien, pensemos ahora un poco más implicados en el nivel aula, ¿no? Em, los desafíos educativos nos mueven, según área, a instalar, integrar e incluir nuevas formas de pensar la educación. Bueno, hay algo que se llama Flipped Classroom, que es la clase invertida. Si los estudiantes tienen una mayor autonomía, tendremos que pensar que las clases serán encuentros donde se actualicen, se ponga en cuestión, se vincule, se haga una puesta en común, se saquen conclusiones de un proceso anterior a la clase. La clase invertida un poco juega desde ese lugar. La posibilidad de que los estudiantes seleccionen, busquen, encuentren, propongan. La enseñanza poderosa que implica, según Maggio, que tendremos que pensar la educación en destruyendo el tiempo y el espacio tal como lo tenemos concebido. Es decir, pensar que los estudiantes aprenden en distintos momentos y de manera distinta a la que concebimos nosotros. Es decir, no hay un aprendizaje a una velocidad que es la que concibe el docente. No hay un proceso continuo de aprendizaje, ni los saltos cualitativos de ese aprendizaje se producen cuando estamos todos reunidos en el aula. Por lo tanto, el tiempo y el espacio del aula han sido destruidos por la pandemia y eso nos permite pensar en
la posibilidad de una asincronía, que los encuentros supongan distintos desplazamientos y que esa enseñanza implique también la posibilidad de estar conectados en distintos tiempos sin pensar que el único espacio es el del encuentro. Un poco esto nos empieza a hacer pensar en la intensidad que tiene que tener la clase del encuentro, ¿no? Bueno, después, Maggio mismo también nos habla de la inclusión genuina, ¿sí? ¿En qué medida esta nueva tecnología educativa incluye a todos los actores de este proceso que en términos teóricos parece muy bonito, pero que implica, como dijimos antes, una cantidad de elementos institucionales, materiales, individuales, sociales, ¿no? Que tienen que ver, como dice acá, con la red, ¿no? Bien, la inclusión genuina implica una nueva condición que forma parte de las habilidades para el siglo XXI, del aprendizaje ubicuo, que es la colaboración. Los estudiantes desde hace mucho tiempo se juntan en red a jugar juegos. Y en distintos lugares y en distintos momentos pueden estar muchas horas jugando juegos. Generan estrategias, generan marcos de evaluación de esas estrategias, rompen esas estrategias, son flexibles, todo esto por competir y disfrutar de esos juegos. Ese es un aprendizaje colaborativo en un plano del ocio. Bueno, ese mismo tipo de colaboración será necesario para que los estudiantes piensen juntos, formulen estrategias de búsqueda, de selección, de información. Y de la misma manera, los docentes tendremos que estar en red en un aprendizaje colaborativo desde la gestión áulica. Bien, la tecnología educativa está vinculada también con lo que llamamos multimedia, lo que llamamos cultura de la imagen. Es decir, no hace falta que explique, ¿no?, de qué manera múltiples medios están vinculados hoy y desde el lugar docente, cómo se puede programar y utilizar distintos canales audiovisuales, distintos canales de registro de información y de vinculación personal que en este momento estamos utilizando. Bueno, el tema de la cultura de la imagen, que implica en nuestro caso una buena renovación de nuestros recursos, y por último el tema de la gamificación. Gamificación quiere decir utilización de los recursos de lo lúdico, el juego, dentro del marco de diseño de las clases. No implica convertir todas las clases en juego, sino que significa que podamos entender la búsqueda, la dosificación de nuestras clases en un marco que impliquen lo lúdico, que impliquen una dosificación en el plano de lo que llamamos juego. Bueno, de hecho, Esnaola, Nobile y otros autores tienen trabajos respecto de los juegos educativos, es decir, pensar la educación con una forma de juego. Bien, vayamos al nodo de la innovación institucional educativa, ¿sí?, que nos lo traslada la autora Poggi. ¿De qué manera podemos innovar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una educación impactada que necesita innovación, ¿no? La pandemia tuvo una educación remota de emergencia, es decir, nosotros lo que hicimos fue usar WhatsApp, usar Facebook, usar redes. En algunos casos usamos Meet, Zoom, pero mucha gente se quedó con el WhatsApp o con el mail. Bueno, esa educación remota en una emergencia obligó a una serie de modificaciones, innovó. Ahora, ¿cómo hacemos para catalizar y para planificar la tecnología de la información y la comunicación en el marco pedagógico? Esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahí lo que tenemos que pensar es que tenemos una cultura institucional que habrá que modificar en términos de nuestra formación. De hecho, nosotros estamos hablando acá de muchos temas que han sido incorporados por la obligación de la pandemia. Muchos de nuestros hábitos
competencias y gustos no caminan por el lado de por lo menos hablo por mí, a mi edad, digamos, estoy formado en otro plano, sin embargo, tuve que necesariamente ayornarme. Y seguramente ustedes, los más jóvenes, tienen una asiduidad en el marco de este tipo de registros y tendrán más facilidad para no tener que estar instalándose en una cultura de las TIC. Bien, hay un rol docente que implica planificar las TIC, ¿no? En la pedagogía actual. Mucho esto tiene que ver con el cuidado de la seguridad informática, con los niveles de protección de la privacidad. Y por otro lado tenemos, bueno, el tema del conocimiento y la mediación digital. ¿En qué medida el conocimiento puede ser mediado y transmitido, traspuesto en la clase? Bueno, entonces aparece una famosa sigla que es el TEPAC, que lo que implica es la teoría. En el caso de esta clase, yo les propongo en el Classroom, en el tablón, les dejé el texto de Magadán. El único texto que les puse es el de Magadán. Bueno, el TEPAC, que es una sigla en inglés, lo que implica es necesariamente la planificación, la programación de las clases en un plano de dialéctica eh, de tres núcleos, donde aparece el conocimiento disciplinar, el conocimiento pedagógico, que será el conocimiento de cómo eficiente y eficazmente transponer esos conocimientos disciplinares al plano de la calidad, la seguridad, la explicatividad o la inteligibilidad de nuestro auditorio, de nuestros estudiantes. Es decir, cómo hacer más fácil, más intenso el recorrido de transmisión, de operatividad, de conocimiento, de lo que queremos enseñar en nuestra disciplina, en este caso las ciencias sociales y la geografía, y el conocimiento de el marco tecnológico por el cual vamos a volcar de una manera una cantidad de conocimiento. Entonces, tendremos un conocimiento de los medios, de las herramientas que suponen la tecnología, la información y la comunicación, que nos permiten no estar juntos en un mismo espacio, en un mismo tiempo, y más allá de esto, formular clases que tengan un nivel de comprensión y aplicación pertinentes a nuestra búsqueda. Entonces, el conocimiento disciplinar implica la necesidad de un conocimiento pedagógico, esto hasta ahora lo conocíamos, pero ese conocimiento pedagógico debe estar enmarcado, igual que el conocimiento disciplinar, en un conocimiento tecnológico. Esta triple dialéctica implica lo que Magadán va a explicar en el texto, que yo espero que ustedes lean, de en qué medida estos tres núcleos se superponen, haciéndonos pensar que en cada clase tenemos que pensar en el medio tecnológico, en el medio de nuestro métier pedagógico didáctico y en el medio del qué queremos volcar en la clase. La geografía, la didáctica, los recursos, los tiempos, la secuenciación, la temporalización, en un marco de herramientas que hacen que el tiempo y el espacio, la vinculación, la interacción sean novedosas. Bien, entonces, el TEPAC, es una didáctica mediada por la tecnología educativa, que de alguna manera implica algunas consecuencias para los que trabajamos en educación. Primero, utilizar la educación que traen los estudiantes, que la adquieren en los medios, en las redes. Por otro lado, como dice Adel, esta sigla en inglés, PLE, en realidad es entornos personales de aprendizaje. Los entornos personales de aprendizaje implican, voy a dar un ejemplo autocentrado, en mi caso yo uso Facebook y tengo muchos amigos, pero no son todos amigos exclusivamente de la amistad en términos de mi emocionalidad o mi biografía. Con eso tengo una amistad, puede superponerse la del Facebook con la de la vida. Pero sobre todo yo soy amigo en Facebook de mucha gente que por búsqueda, por grupos, me permite conocer y compartir espacios, imágenes, archivos
de muchas áreas del conocimiento que en muchos casos aplico como docente y en otros casos me nutren como persona. Entonces, ese es un entorno. Facebook puede ser un entorno de aprendizaje, puede ser un entorno totalmente irrelevante, pero se puede convertir en un entorno de aprendizaje. Lo mismo pasa con YouTube. Puede ser que yo me sume a entornos y a vínculos y chatee con gente que sabe mucho más que yo para incluirme en procesos de búsqueda, de adquisición. También que tenga entornos paralelos construidos para enseñar. Todos los docentes de un curso estamos en vínculo. Todos hemos adquirido la costumbre de tener grupos de WhatsApp cuando tenemos un vínculo necesario. Los estudiantes por un lado, los docentes por otro, etc. Bien, acá tenemos un marco nuevo que hay que incrementar y que hay que suponer en la definición del TEPAC, es decir, de cómo planificamos TIC con una pedagogía moderna, desde una cultura, desde un rol y desde un conocimiento y mediación digital. Bien, esto presupone que cambiemos, digamos, la enseñanza como desarrollo de conocimiento disciplinar, ¿no? Acá, evidentemente, nosotros iremos pensando en qué medida lo que decimos a través de los marcos de la nueva tecnología de la comunicación e la información implican una modificación y un desarrollo de nuestro conocimiento disciplinar. En mi caso creo que siempre lo mejoran, lo complementan y lo hacen más penetrante, sin desconocer, como dije en varias oportunidades, que el centro de la decisión de qué enseño y cómo lo enseño es mía, es del docente, es pedagógico-didáctica, es ética, es política. Bien, vamos acá a un nodo que no tuvimos todavía, ¿no? Habíamos dejado acá que hay nuevas demandas de saberes para nuestros estudiantes y que hay un conocimiento en la red, es decir, por más que nosotros pensemos la escuela como el núcleo de los conocimientos, hay en la red un nivel de conocimiento que parte de lo que se llama conectivismo. Todos nosotros tenemos un nivel de conectividad que implica una posibilidad de búsqueda y que obviamente modifica a la didáctica, que está mediada por la tecnología educativa. Por último, nos queda como línea investigativa, algo que dicen Lyon, que también dicen Naola, si la construcción del conocimiento en la red tiene un nuevo estatus epistemológico. Es decir, algunos autores como Lyon dicen, bueno, a partir de ahora el conocimiento está en la red. El conocimiento está en la red, se cambia en la red. La comunidad educativa está en la red. La comunidad científica está en la red. Bien, esto, en todo caso, reitero, es una línea investigativa. ¿Será así? Hay elementos para pensar que algo está cambiando y que evidentemente si uno no está en la red, no podrá estar cerca de los procesos de búsqueda, de incorporación de nuestros referentes académicos, intelectuales. Pero también hay elementos para pensar que no todo ocurre exclusivamente en la red y que hay otro marco de la realidad que puede ser mensurado desde los canales, si ustedes quieren, obviamente más tradicionales y que siguen siendo los mismos con los que nos encontramos en la calle cuando guardábamos el celular en el bolsillo del saco. Muy bien, bueno, espero que este recorrido, un poquito enrevesado, les haya permitido avanzar. Me gustaría que más allá del desarrollo de los autores que yo les mencioné, creo que a la autora hay varios capítulos de Maggio que yo les volqué al principio de la cruzada en el tablón, pero para este caso y en este momento, con estos marcos que hemos charlado por aquí y la lectura de Magadán, creo que podemos avanzar bastante en el plano de la programación, la planificación y la gestión de la educación mediada por la tecnología educativa. Bueno, espero que les haya sido claro este recorrido y nos comunicamos por el grupo de WhatsApp o por el propio tablón para despejar dudas. Nos vemos el próximo jueves.